Muy buenas tardes, el Señor Dios Todopoderoso les bendiga hoy grandemente. Hoy quiero compartirles un pasaje que está en la Biblia, que se llama que habla del afán y de la ansiedad. Hoy estamos viviendo o viendo mucho afán y mucha ansiedad en muchas personas. Vienen preocupaciones, vienen pensamientos, vienen dificultades que nos hacen pensar muchas cosas acerca de nuestra propia vida, acerca de la vida de nuestros hijos, acerca de nuestro entorno. Pero Dios, como siempre, tiene todo bajo su control. Y es en la palabra, en su palabra, que nosotros podemos encontrar descanso para nuestras almas. Amén. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que debemos de buscar a ese Dios verdadero. Dios no es un palo, no es una imagen, es un Dios espíritu que quiere reposar en tu espíritu, que quiere dar descanso a tu alma en medio de toda esta confusión mundial. Y es por eso que el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Él dice a sus discípulos en un tiempo tal vez también de angustia, de ansiedad, porque los discípulos lo estaban siguiendo a Él y habían dejado muchas cosas de ellos. Habían dejado la pesca, que era en muchos de los discípulos. Sus discípulos habían abandonado o habían dejado sus tareas con las cuales podían alimentar su propia vida, la vida de sus parientes. Y a causa de esto empezó una preocupación en ellos. Y el Señor, como sabe cada una de nuestros pensamientos y conoce cada uno de nuestros pensamientos más íntimos, Él les dice esta parábola o esta enseñanza. Por tanto os digo, no se afanen por su vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que el alimento y el cuerpo más valioso que el vestido? Y luego sigue diciendo, miren con atención las aves de los cielos. No siembran, no siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, fíjate que Dios habla de que tú tienes un Padre celestial. No es un Dios lejano, no es un Dios cualquiera. Está hablando del Padre celestial que hizo los cielos y la tierra. Él también quiere que tú seas su hijo. Y el Señor nos acercó a esa relación. Ya nos enseña en los evangelios que Él para nosotros, para los que se acercan a Él en esa relación íntima, a través de Jesucristo, a través de Yeshua HaMashiach, que es su nombre en hebreo, pues Él nos hace hijos suyos. Y Él dice que viendo estas aves que están en los cielos, que ni guardan en graneros, ni siembran, ni siegan, Él dice que vuestro Padre, o sea, nuestro Padre las alimenta. Y luego hace una pregunta, y esa pregunta se la hace a los discípulos. Y también el Señor te la hace a ti. Y te pregunta, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que esas aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Una medida de estatura. Y más podrá añadir, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir tiempo a su vida? Y por el vestido, pregunta el Señor, ¿por qué os afanáis? Considerad las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, que fue un rey, hijo de David y rey de Israel, dice que ni aun Salomón con toda su sabiduría se vistió como una de ellas. También continúa diciendo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
y Dios la viste así, ¿no los vestirá a ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuál es tu fe? ¿O en dónde está depositada tu fe? ¿Tu fe está en un pensamiento positivo? ¿Tu fe está basada solamente en que todo te va a salir bien porque tus pensamientos son siempre positivos? ¿Eres positivo en el trabajo? ¿Eres positivo en el lugar donde te encontrabas con los compañeros de labores diarias? Pero cuando llegabas a la casa y había esa presión o esa dificultad conyugal de esposos que no se quieren ni ver, allí se acaba el positivismo, allí se acaba la fe. Esa fe que Dios habla aquí no es esa fe. Esta fe es producida por el conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. La palabra de cualquier hombre es una semilla. Y eso lo sabemos, que nos han enseñado y hemos conocido que debemos de hablar positivamente, claro, porque la palabra es una semilla. Y lo que sembramos con nuestras palabras, con el tiempo lo recogemos. Por eso hay mucha gente que en su juventud decía, seré pobre, mi abuelito era pobre, mi tatarabuelo era pobre, mi padre también era pobre y entonces por consiguiente ahora yo también pues estoy en esta condición. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice que hay poder en nuestras palabras. Y Dios quiere que en medio de esta aflicción tú cambies tu manera de pensar. Que en medio de esta dificultad tú puedas confiar en el Señor, que quites esas palabras que no honran la palabra de Dios, que no honran al Dios que te ha llamado, que se desconoce esa palabra en el reino de los cielos, una palabra negativa, una palabra de muerte, palabra de aflicción. El Señor te está diciendo que vosotros valéis mucho más que aquellas aves. ¿Por qué te preocupas por el comer, por el vestir, por el beber? Más bien, dice el Señor, le dice a estos discípulos y también te dice a ti, no os afanéis por tu alma diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y es cierto que la situación que estamos viviendo ahora mundialmente es difícil. Los que pudieron guardar pueden abastecerse. Los que por las condiciones que fuesen no lo pudieron hacer, pues hay cierta dificultad. Pero también hay empresarios que pudieron haber planeado mejor para épocas de escasez y tal vez estén en una condición más favorable que otros. Pero a todos nos afecta, tanto al que más tiene como al que no tiene. Pero el llamado de Dios es para todos, tanto para el rico como para el humilde o como para el pobre. Pero los llama para que le conozcan y tengan una relación íntima con el Señor, y que todas tus angustias y tus aflicciones sean puestas delante de Dios, puestas delante de Él, que tú hables con tus palabras y puedas expresarle tu angustia y tu aflicción, porque dice Él más adelante, porque los que no me conocen, las naciones del mundo, que no tienen una relación conmigo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿De qué cosas? De el suplir para nuestro cuerpo, de el suplir para nuestros hijos, de el suplir a nuestras necesidades, a nuestras responsabilidades. Pero hay una condición, y esa condición, aunque parezca difícil, es una condición de puro amor. Y ese amor se refleja en estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios. Ese reino es el gobierno de Dios. Mas buscad primeramente que tu vida sea gobernada por el Señor.
no por los afanes, no por las angustias y el corre y venga y el estar sentado o moviéndote dentro de la casa, pero la mente funcionando en toda esta dificultad mundial. El Señor quiere que tú busques el gobierno de Dios, y el gobierno entra primero a nuestra mente. Cuando un candidato presidencial se va a lanzar a la presidencia, él nos comparte cada uno de sus proyectos y conocemos sus proyectos por lo que él nos dice, por lo que él nos habla, por lo que él nos da a conocer. Y entonces, conociendo esos proyectos, sabemos cómo va a ser su gobierno. La palabra de Dios es eso, es la muestra, es Dios mostrándonos cómo es su reino. ¿De qué manera? ¿Hemos perdido el amor hacia el prójimo? Aquí nos habla de que debemos de tener amor hacia el prójimo, un amor con respeto. ¿Hemos perdido el amor hacia nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a nuestros hijos? Aquí nos habla de que tenemos que ser amorosos, respetuosos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres. Esta situación ha hecho que las familias estén en el hogar, hijos, nietos, desde el más pequeño hasta el más grande. El tiempo que no teníamos antes, o que tal vez tú no tenías antes para la familia, ahora lo tienes. Y este es un tiempo que Dios ha extendido de misericordia, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros nos examinemos dentro qué cosas no le dimos importancia y deberíamos de retomarlas, de arrepentirnos, ¿por qué no? Porque es lo que Dios quiere, y de valorar lo que verdaderamente tiene valor. Hoy uno ve automóviles en la calle, por más bonito que sea, ya no tiene como ese valor que debería de tener cuando no estaba esta situación. Ya ir al mercado, que era placentero y motivo de orgullo para muchos, ya no es placentero ir a un supermercado. Antes era un motivo de orgullo, de arrogancia, llevar para muchos 1, 2, 3 carros de mercado llenos. Ahora ya no produce eso, ya no produce esa altivez, ya no produce esa arrogancia. Ya es una necesidad, es una angustia, es un afán. ¿Cómo está tu vida en relación con el Señor? ¿Qué estás buscando? ¿En qué estás afanado? El Señor te dice, descansa en mí, conóceme a mí. El Señor te dice, busca primeramente el gobierno de Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? Cuando las normas, las leyes salen para guiar a la nación, se crean o se establecen estatutos, se establecen leyes, se establecen decretos, constituciones, códigos penales, códigos de procedimiento penal, civil, laboral, y todas esas normas, cuando las practicamos como están allí escritas, hacemos justicia. Cuando en las calles alguien atrapa a un delincuente porque robó, porque hizo lo malo, y lo coge la comunidad quiere hacer justicia en su propia cuenta, fuera de la ley. La ley prohíbe actuar de forma fuera de la ley, de lo establecido. Pero cuando un juez toma a ese hombre o a esa persona y la va a juzgar, él tiene que juzgarla de acuerdo a la norma escrita, a la Constitución, al Código Penal, a los códigos que están establecidos para la nación. Cuando ese juez actúa de acuerdo a esas leyes, ese juez está practicando verdadera justicia. Pero cuando el delincuente es tomado en la calle y es ajusticiado, herido, lastimado en su cuerpo, no se está haciendo una verdadera justicia.
Dios quiere que practiquemos su justicia. Y su justicia es practicar, conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te transforma, cambia tu manera de pensar, aún frente a estas situaciones, aún frente a estas dificultades. El Señor tiene control de cada cosa. El Señor tiene el control, si tú le permites, de tu vida, de tus hijos, de tus pensamientos. Que tus pensamientos no sean de muerte, ni de amargura, ni lanzar palabras de maldición sobre los hijos, ni lanzar palabras de maldición sobre el esposo, de desprecio, ni lanzar palabras de maldición hacia tu cónyuge, tu esposa, ni a tus padres. Entonces, cuando conoces la palabra de Dios, ella va llenando tu alma de paz. Y tú necesitas muchas veces, o en esta situación todos necesitamos paz y tranquilidad, pero por causa de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla a nuestro espíritu. La palabra de Dios dice en uno de los evangelios, en uno de estos libros de la Biblia, sea católica, sea la traducción que tengas, dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero si estamos alejados de ella, de lo que Él nos dice que hagamos, de este manual de vida, entonces nuestra alma comienza a tener ausencia de vida, ausencia de paz. Dice, para terminar, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y caminar en su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que buscamos físicamente. Estamos afanados, o estábamos afanados por las cosas materiales, el mejor vestido, los mejores zapatos, el mejor carro, todo, aún el pobre, aún desde el pobre hasta el más rico, siempre anda buscando cómo satisfacer sus necesidades personales, su cuerpo, la apariencia. Pero ¿cómo es nuestra apariencia delante de Dios? ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios: así que no os afanéis por el día de mañana. Deja que el día de mañana llegue. Porque Él dice, porque no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, el mañana, tiene sus propios problemas. Suficiente es para nosotros, le habla a sus discípulos y les dice, suficiente es para ustedes con los problemas de cada día. Descansa en el Señor. Busca la paz en el Señor, busca la paz en Dios, busca la paz en la palabra de Dios. Permite que Dios, por su palabra, cambie la manera de pensar. Tú no vas a morir, tú no vas a enfermar, tus hijos no van a ser desamparados, ni siquiera tu propia vida. Pero acércate al Señor, busquemos al Señor. Nuestra nación necesita buscar al Señor. Todo esto que sucede es misericordia de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque antes caminábamos cada quien en sus preocupaciones. Los hijos se veían una vez al día y eso sí los podías ver. Tal vez salías en la mañana y lo veías durmiendo, y cuando llegabas de trabajar otra vez estaba durmiendo, no te veía. Había un vacío ahí en tu alma, en tu corazón. Pero Dios en su misericordia permite que ahora los disfrutes mejor, que estés en una forma de pensar mejor, de agradecimiento. Dale gracias a Dios por esos hijos, por esos nietos, por esa esposa, por esos hijos, por esos suegros. Dale gracias a Dios por cada situación que pasa durante estos días, y dígale al Señor: Señor, tú nos librarás de todo mal, tú guardarás nuestra casa, tú guardarás mi vida, tú guardarás la vida de mis hijos, de mis padres, de cada uno de los que nos rodean. Amén. Quiero orar por ustedes, quiero bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, bendice, Señor, a cada persona, Señor, que puede ver este video, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo su casa, su familia. Padre, reprendemos y echamos fuera de nosotros toda muerte, toda tristeza, toda falta de paz, toda ansiedad y toda angustia. Hoy la ponemos a tus pies en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor.
porque tú eres el Todopoderoso. Dígale al Señor: Padre, que tu Espíritu Santo me llene más. Toma más de mi vida, Señor. Toma más de mi ser y dame más de tu presencia. Dígale: Señor, gracias por todo lo que nos está sucediendo, porque aún allí tú te manifestarás en tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les prospere, que el Señor y su amor y su paz y su bondad y toda su bendición sea sobre cada uno de ustedes.